Bueno, sí, los que querían una semana libre antes de comenzar la próxima clase, lo siento, se los robé. Ah, o le puse otro propósito. A veces pasa, si no me hubiera enfermado ese día, quizás no lo hubiera tenido que hacer, pero lo que vamos a ver hoy son vamos a mirar más o menos por encima, no tan profundo a lo que es el dispensacionalismo. Lo hacemos porque tiene que ver con la hermenéutica. Entonces, pero al mismo tiempo voy a hacer algunas aclaraciones que creo que son importantes. Vamos a ver qué es en particular. Vamos a ver una descripción de las diferentes dispensaciones, de dónde viene am, bíblicamente, dónde lo podemos ver, responder algunas preguntas. Eso es la meta de la clase de hoy. Entonces, no creo que va a tomar todo el tiempo de clase, entonces puede ser que nos extendamos. ah, es- bueno, voy a dejar de hablar y enseñar, así nos apuramos un poco más, ¿no? Les recuerdo a los que no me han entregado el resumen del libro, tienen que ser entregado hoy, si no sufre la nota. Ah, por lo menos hoy me tienen si he recibido el resumen, ya sé que leyeron el libro. Pero si no me han enviado el resumen y lo van a entregar mañana o pasado, esta noche tienen que entregarme ah, o cuánto del libro han leído. Entonces, si solamente han leído el 80%, tienen 8 como una nota de la lectura. Así funciona esa nota de la lectura. El papel exegético les doy hasta la semana que viene para entregarlo, am, solamente para darles un poco de tiempo extra para hacer un buen trabajo con eso. Después del 14 de mayo, y si lo entregan después de eso, sufre la nota. Em, con las tareas que algunos me deben. No se preocupen por simplemente como hemos tenido que mover cosas en el calendario de la iglesia, puedo ser algo flexible en eso. Varios de ustedes ya han entregado todas las tareas, pero hay algunos más. Solo entréguenlos cuanto antes, tan pronto que los tengan terminados. Simplemente no abusen. No me llamen en septiembre y digan, pastor, ¿puedo entregarlo? Bueno, la respuesta va a ser no. Pero sí, les doy un poquito más de tiempo por las modificaciones que tuvimos que hacer al calendario de clase. Puedo ser razonable de vez en cuando. Bueno, vamos a ver el dispensacionalismo. Esto debería estar am, bueno, después de la página 79 de sus notas, en su paquete de notas debe estar esta sección acerca del dispensacionalismo. Vamos a ver la base bíblica. Dispensaciones viene de la palabra oikonomos. Cuando vemos la palabra administración, es esa idea, oikonomos. Es una economía. Es como, la idea es cómo Dios lleva a cabo su casa. Cada uno de nosotros tenemos una casa. De hecho, la palabra griega para casa es muy cerca a oikonomos. Oikos es casa, entonces nomos es ley, entonces las leyes de la casa. Y cada uno de nosotros tenemos reglas de la casa, cómo nos manejamos en casa. Y esto es una forma de pensarlo en cómo Dios maneja su casa en diferentes etapas de la historia. Entonces, por eso se lo llama economía o administración. Vemos en Efesios 1:10, les leo el versículo completo, de reunir todas las cosas.
Bueno, vamos al 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Hebreos 1 no usa esta palabra misma, pero nos da el concepto de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahí empieza el tema del libro de Hebreos, que es estito. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo. Esa es otro lugar donde nos da a entender, Dios ha hablado, ha comunicado, ha tratado con el hombre de diferentes formas a través de la historia. Ahora, una descripción teológica sería, esto viene de Louis Sperry Schaeffer y John Walvoord en su libro Las Dispensaciones, viene esta definición. Una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios y constituye una administración o regla de vida distinta, o sea, distinta a la previa. Es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Entonces vemos en el jardín que la voluntad declarada de Dios era que no toquen ese árbol. ¿Y qué hizo el hombre con esa responsabilidad? ¿Sí? Y luego, en las diferentes etapas, por ejemplo, la ley, acá está la ley, si obedecieres mi ley, ahí está la revelación de Dios, de la voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre en cumplirlo. Entonces vemos ese tipo de trato una y otra vez a través de las escrituras. En cada una de ellas, Dios coloca al hombre bajo responsabilidades diferentes y lo trata de forma diferente. Eh, Esencialmente vemos que la dispensación más larga es la dispensación de la ley y hoy estamos en lo que llamamos la dispensación de la gracia. Algunos dicen la dispensación o edad de la iglesia. Ahora, una aclaración. Uno no va al cielo por ser dispensacionalista. Quiero ser muy claro en eso. Eh, Uno no se pierde el cielo por no ser dispensacionalista. ¿Sí? Entonces, esto es un tema de doctrina que es más un esquema interpretativo que nos ayuda a mantener lo entero de la palabra de Dios en un esquema más quizás sistematizado, a una organización que tiene sentido. Entonces es una forma de ver todo el progreso de la historia bíblica o el mensaje bíblico, la revelación del Señor. Sabemos que la revelación de Dios es progresiva. Entonces Adán le dio este pedacito, a los patriarcas les dio pedacito más, abajo la ley le dio más. Y entonces así vemos una revelación progresiva de Dios y va progresando en diferentes etapas, tiempos o dispensaciones. Un poco, ah, un poco de historia en esto. Tengo un par de diferentes recursos que voy a estar también compartiendo. No solamente tienen allí y luego al terminar en sus notas algunas cosas. Am, Cuando hablamos de sistematizar la escatología, tenemos en mente no solo que los datos están organizados para facilitar la comprensión, sino también que las conclusiones de algunas áreas automáticamente surgen de los principios de otros. O sea, porque está este esquema
significa que lo que vemos aquí va a significar esto aquí. Entonces, cada persona trae su esquema teológica a la palabra de Dios. Entonces tiene que luchar en la interpretación con asegurarse que es realmente lo que dice o si es su esquema teológico que está aplicando al texto. Y lo mismo tenemos que hacer aquí con el dispensacionalismo. Um, Solo asegurarnos que lo que vemos no es el esquema puesto, el sistema teológico puesto en las escrituras, sino que la escritura lo descubre. Entonces, si vemos esto y no estás de acuerdo para nada, no significa que no podemos ser amigos o que no vas a ir al cielo. No significa nada de eso. Pero es simplemente un punto de desacuerdo que puede afectar nuestra interpretación de las escrituras. Y ya vamos a llegar al porqué. Primero un poco de historia. Em, la persona que desarrolló o diríamos el padre del dispensacionalismo es John Nelson Darby. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la Biblia Darby. Él tiene su historia con los hermanos de Plymouth, los que hoy en día son hermanos libres. Y también como bautistas tenemos algo de conexión allí. Hermanos libres, asamblea de hermanos, salas evangélicas, creo que comunidad cristiana también está en eso. Am, se popularizó a través de, a ver, ¿cuál Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien la tiene? No la Biblia Darby, La Scofield. la Scofield aquí, ¿sí? Tengo una Scofield aquí. Entonces van a ver algunas notas en estos pasajes que hablan del dispensacionalismo. El Scofield fue quien lo sistematizó más y de allí lo tomó, y esto ya bueno, la primera edición de la Biblia Scofield fue en 1909. Ahora, el énfasis en este movimiento era el estudio bíblico y la profecía bíblica, marcando una diferencia entre Israel y la iglesia. Eso es una de las cosas que lo destaca. Y dividiendo la historia bíblica en 7 dispensaciones. Hay algo de argumento en los números de dispensaciones, y como ya van a ver, puede ser algunos que separan la tribulación como su propia dispensación o no. Pero desde entonces, sus comienzos, el dispensacionalismo se distingue por ser pretribulacionista, significa que el rapto ocurre antes de la tribulación, y premilenialista, que el regreso de Cristo para establecer un reino milenial literal va a ser previo al estado eterno futuro del reino de Dios. Um, entonces, en 1909, Scofield es el que lo popularizó más con su Biblia, en sus anotaciones en la Biblia, a través también del Instituto Bíblico Moody, después otros institutos bíblicos y también una misión centroamericana. Um, Scofield simplemente refinó lo que propuso Darby, especialmente poniendo énfasis en el número 7 de las dispensaciones. Ahora, el que le seguía era debería ser Sperry Schaeffer, Louis Sperry Schaeffer. Eh, Él fue discípulo de Scofield y él lo sistematizó aún más, hacerlo un sistema teológico. De hecho, él fue quien estableció y fundó el Seminario Teológico de Dallas, uno de los más preeminentes seminarios bautistas, ah, en
en el mundo todo erudito bíblico ha escuchado del seminario de Dallas. Y, y de hecho algunos quizás tienen las teologías de los 4 tomos de la teología de Schaeffer. Cada tomo es algo así, son 5 centímetros por lo menos, no, 5 o 10 centímetros, y hay 4 tomos. Entonces, si los han leído todos, felicidades, están en una categoría aparte. Y entonces eso se iba ya compartiendo como un sistema teológico hermenéutico. Ahora, con la publicación del dispensacionalismo hoy, aquí tengo una copia revisada de Charles Ryrie. Charles Ryrie, ahí está la Biblia de estudio de Ryrie, está la teología básica de Ryrie también, que es muy buena. Entonces él toma en este libro un tono más apologético de los distintivos teológicos del dispensacionalismo y esos distintivos esenciales, sin lo cual no se podría hablar del dispensacionalismo, fue una distinción entre Israel y la Iglesia, un principio constante de interpretación literal a toda la Biblia y un concepto básico y práctico del que el propósito de Dios consiste en su propia gloria. Entonces, bíblicamente hablando, ah, uno puede ver la historia teológica, la historia bíblica y pensar que el propósito supremo de Dios es alcanzar al mundo perdido, o la justicia social, o esto, aquello, lo otro. Pero al verlo así, con este esquema, trae más a la superficie el hecho de que Dios todo lo hace por su gloria, como vemos repetido en Efesios 1, por su beneplácito. Se puede decir que Ryrie hizo modificaciones, algunos refinamientos a las ideas de Schaeffer y Scofield, incluso en reconocer la dificultad para identificar el número de dispensaciones, en particular las primeras. Desde entonces, siempre se acentuó la diferencia entre Israel y la Iglesia, ah, y comenzó a dejarse de hacer énfasis que Israel era el pueblo terrenal de Dios y Iglesia el celestial. Antes estaba eso. Entonces hay otros conocidos de el dispensacionalismo, Pentecost, los eventos del porvenir, es uno de los libros de escatología que él escribió. También escribió la vida de Jesús. Stanley Toussaint, otro teólogo, John Walvoord, también que es conocido por su énfasis escatológico, y quizás han escuchado de Evis Carballosa en América Latina. Luego ya en 1986 se han venido presentando más contribuciones que surgen de estudiar los mismos temas clásicos del dispensacionalismo, pero con perspectiva un poco diferente. Entonces ahí llegamos en los 1980 para adelante a lo que se llama el dispensacionalismo progresivo. Y lo que hace la diferencia es que el nombre progresivo viene de la idea de que no hay tanta discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que la idea que el plan de Dios progresa naturalmente desde las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento hacia la iglesia en el Nuevo. De esa manera se interpreta que los temas de Israel encuentran cumplimiento y continuidad en la iglesia. Ya no se habla de una doble referencia, por ejemplo, viendo a Israel como pueblo terrenal, entonces profecía específicamente para el pueblo terrenal y otra profecía para el pueblo celestial, que es la iglesia, pero que hay una interpretación complementaria. Por ejemplo, el pacto nuevo en la iglesia no solamente es para Israel, como le era el pacto abrámico y el davídico, pero siguen sobresaliendo
el reino de Dios como el tema que unifica toda la historia bíblica. Ah, Todos los pactos bíblicos están integrados en la revelación completa a través de la historia. O sea que la iglesia, en el pensamiento de dispensacionalista progresivo, la iglesia experimenta el cumplimiento de los pactos antiguos testamentarios, no solamente Israel. O sea que la iglesia es co-beneficiante de las promesas a Israel. En corto es ver la, la institución del reino de Dios celestial como un aquí y ahora, pero no todavía. Entonces, como comienza a instalarse, a inaugurarse, pero no se ha completado. Será completo tal como Dios quiso en el futuro. Entonces, hay una diferencia orgánica básica entre Israel y la iglesia y también una diferencia en propósito, pero se reconoce que hay una unidad eh, entre la iglesia e Israel. Por ejemplo, Efesios 2:14 habla de que los dos de ambos pueblos hizo uno, pero no se trata de un pueblo terrenal que va a recibir bendiciones terrenal y otro pueblo celestial que va a recibir solamente bendiciones celestiales. Ambos pueblos son coherederos de las promesas de Dios. Entonces hay una pequeña diferencia en cómo se ha estado moviendo la enseñanza misma del dispensacionalismo. Bueno, eso es más o menos para dar una historia. Um, Hoy en día, en algunos círculos, decís que sos dispensacionalista y te miran con una cara rara como si fueras loquito. Porque se dice, bueno, eso simplemente lo comenzó Darby y simplemente están siguiendo algo que no está en la Biblia. Bueno, se sistematizó bajo Darby, Scofield, Schaeffer, pero no es algo que es invisible en las palabras, en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando pensamos de la teología acerca de la Trinidad, nunca diríamos que no existe la Trinidad, ah, pero no está la palabra Trinidad, pero sí vemos la enseñanza de la Trinidad en la palabra de Dios. Entonces, en algún punto hubo personas, un concilio que sistematizó la teología del Espíritu Santo. Ahora les acabo de enviar avances en el estudio del dispensacionalismo, que es un poco de lo que leí recién para explicar un poco de su historia. Se mencionó dispensacionalismo hoy por el doctor Riley y también hay otro libro por acerca del dispensacionalismo. Es Dispensacionalismo, Creencias Esenciales y Mitos Comunes por Michael Black. Em, entonces, el que lo quiera me avisa y los tengo en PDF si le quisieran, si quisieran verlo. También voy a compartir al grupo, déjenme encontrarlo. Em, ¿Dónde estás? Justo lo tengo ahí. ¿Eso? Ok, sí. Una clase, otra clase, pastor, por favor, no. Pero es una clase acerca del dispensacionalismo hecho en forma de nota. Entonces, si quieren profundizar un poco más en el tema, eh, se los puedo dar. Ya que estamos, les voy a pasar ambos libros ahí en el grupo, como ya los tengo aquí y como los mencioné.
Am, no hay ninguna obligación de leerlos para esta clase, simplemente si quieren profundizar un poco más en el tema. Puede ser que al verlo en la clase hoy ya te profundizaste lo suficiente y no quieres saber nada más. Está bien. Vas a sobrevivir sin saber todos los puntos específicos acerca del dispensacionalismo, ah, pero nos sirve entender por dos razones importantes. Hay dos fundamentos claves con el cual llegamos a el dispensacionalismo. Uno de los eh, uno de esos fundamentos claves es esa hermenéutica literal, el gramático, histórico, cultural. En el centro del dispensacionalismo es la convicción de que hay que interpretar las escrituras de forma literal. Ahora, no significa que hay que tomar la forma literal de los pasajes que son obviamente metafóricos. Pero si el significado normal tiene sentido, no tenemos que ir más allá. Y aún los eruditos que no son dispensacionalistas reconocen que una lectura con esa hermenéutica conservadora va a llegar a una conclusión dispensacionalista. Sin llevar el sentido simple más allá, van a concluir en una posición dispensacionalista. Entonces, encontramos en la palabra de Dios una evidencia de una serie de esas dispensaciones o economías bajo el cual Él ha revelado el mundo. Ahora, no implica diferentes maneras de salvación, porque los medios de salvación han sido los mismos en todos los periodos de tiempo. Es gracia de Dios mediante la fe en Él. Entonces, la aplicación en cuanto a la hermenéutica, cuando practicamos esa hermenéutica literal, significa que se rechazan las interpretaciones alegóricas, o tratar de desmentir los elementos sobrenaturales de las escrituras. Y también significa que la profecía es interpretada también de forma muy literal y a menudo con detalle considerable. Específicamente Israel, cuando se habla de Israel, se entiende que siempre hace referencia a Israel nacional o étnico, no a la iglesia. Otra distinción, perdón, otro fundamento clave es la distinción entre Israel y la iglesia. Esto es, esta distinción es fundamental para poder entender las escrituras y organizar la escatología, las últimas cosas. Mucho de la escatología tiene su semillero en el Antiguo Testamento, Dios hablando por profecía a Israel, entonces dando a entender un cumplimiento literal para Israel. Dios hizo un pacto incondicional con Israel. Bueno, uno de los pactos, el pacto abrámico, el pacto davídico, fue incondicional. El pacto mosaico bajo Moisés fue condicional, por eso no cumplieron y fueron llevados al cautiverio. Pero los otros dos fueron incondicionales. Entonces significa que las promesas de Dios para Israel no dependen de que ellos cumplan ciertos requisitos. Siguen siendo su pueblo especial y al final recibirán su bendición. El Israel étnico, nacional y político nunca debe confundirse con la iglesia. Son dos entidades separadas. Dios, por decirlo así, ha interrumpido su trato especial con Israel, pero lo iniciará de nuevo en algún momento en el futuro. Las profecías no cumplidas sobre Israel se cumplirán dentro de la nación misma, no dentro de la iglesia. Es más, la iglesia ni se menciona en las profecías del Antiguo Testamento. Prácticamente es un paréntesis, la iglesia es un paréntesis dentro del plan general de Dios para Israel.
Entonces, fijémonos algunos pasajes que realmente traen a, a la luz esa diferencia. Está en Daniel 9 la profecía misma a Israel de las 7 semanas de Daniel. Pero está esa, pero vamos a Romanos 9 al 11. Si entienden el argumento del libro de Romanos, Romanos 11 parece ser parentético, pero es una manera de resaltar que Dios cumple sus promesas. Porque acaba de decir al final del 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero ahí viene la pregunta, si nadie nos separará a nosotros del amor de Dios, ¿qué pasó con Israel? Y Pablo entonces, a través de varias preguntas en esos 3 capítulos, va llegando al punto de que esencialmente la obra de Dios es tan grande y tan magnífica e incluye poner a Israel hacia un costado por un tiempo. Entonces llegamos a capítulo 11, versículo 25. Pueden ustedes leer esto en casa, pero particularmente el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y esa palabra en parte también es una palabra que puede ser usado con sentido temporal. Entonces, un endurecimiento temporal hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, es como si Dios estaría usando a nosotros, los que no somos judíos, para llamar la atención a su pueblo Israel, para que ah, ellos también puedan alcanzar la misericordia de Dios. Y ahí termina con o la profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Entonces, glorifica a Dios y luego nos dice en el capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Entonces, Dios sí va a cumplir su promesa por Israel. Por eso es que podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque sabemos que Él cumple sus promesas. Entonces, eso es como trabaja ese argumento de Romanos 9 al 11, porque implica, nos describe un plan futuro para Israel. Que hay 2 pasajes más que quiero mencionar. Gálatas 4, específicamente, bueno, el versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y sigue hablando en cuanto a la esclavitud. Pero hace una gran diferencia entre estar bajo la esclavitud de la ley y ahora bajo gracia. Primera de Corintios es quizás la más, lo más obvio en cuanto a esta diferencia. Primera de Corintios 10:32 nos habla de 3 grupos de personas. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces hay una distinción bien claro entre la iglesia de Dios, entre judíos y gentiles inconversos. A menudo escuchamos de predicadores
que no tienen esta hermenéutica de leer una promesa de Israel y aplicarlo al creyente de hoy, ah, aplicarlo a la iglesia de hoy. Y no es hermenéuticamente responsable. Ah, entonces, lo digo así, yo soy dispensacionalista, ¿sí? Por convicción, no simplemente porque me lo enseñaron, pero al ver, ok, esto es, en mi cabeza diría, bueno, cualquiera con sentido común los ve esto. Quizás no tiene que ser tan estricto como para memorizarte un cuadro de las diferentes dispensaciones, pero se ven, no es algo que estamos forzando el texto, se ven, hay diferentes etapas. Por ejemplo, podemos decir que hay una gran diferencia en cómo Dios trata a, a su pueblo entre el Antiguo Testamento y luego en lo que estamos viviendo ahora, las epístolas y el tiempo de Jesús. Y sí, es una diferencia grandota. Bueno, ahí ya hay dos dispensaciones. Los teólogos del pacto que dicen, bueno, el antiguo pacto y nuevo pacto. Bueno, ellos son dispensacionalistas, pero solamente creen en dos dispensaciones y no los siete u ocho. Pero vamos un poquito más. Dios trató con Adán diferente a cómo trató con otros. Sí, ahí ya hay otra división. Dios trató diferente a los patriarcas con los cuando estaban bajo la ley. Sí, ahí vemos otra división. Dios trató a gente diferente, hubo un diferente modo cuando Jesús estaba allí con ellos que cuando vino el Espíritu Santo con los creyentes. Sí, ah, de lo que vemos mismo en la escritura misma acerca del futuro reino de Dios, parece que Dios va a estar tratando diferentemente con el hombre en ese entonces también. Bueno, ahí tenés otra más. Entonces, esto no es necesariamente forzar el texto, ah, está ahí. Solo no tenemos que ser dogmáticos al punto de cerrarle a alguien al cielo, ¿sí? O llamarlo un hereje si no quiere reconocer. Ahora, las dispensaciones se mencionan aquí, típicamente son siete: de inocencia, conciencia, gobierno, promesa, la ley, la de gracia y el milenio. Entonces ahí lo ven de el comienzo del tiempo a través de el tiempo de Adán y Eva en el huerto hasta su expulsión. Ahí tenemos la inocencia, después conciencia, que Dios tratando con los hombres según su propia conciencia. Ah, vemos el tiempo de Abel hasta el diluvio, tiempo de Noé, y luego vemos el gobierno humano, ya el hombre instituyéndose para sí líderes del diluvio hasta el tiempo de Babel, la confusión de lenguas. Luego ahí con Abraham vemos el tiempo de la promesa, con el cual él trataba con los patriarcas específicamente, hasta el tiempo de Moisés, en donde da su ley, y esa ley se extiende, ahí está la cruz, se extiende hasta el tiempo de la cruz. Jesús asciende y viene el Espíritu Santo, y eso es lo que llamaríamos quizá el comienzo de la edad de la gracia, edad de la iglesia. Ah, como vimos la semana pasada, también puede ser extendido un poco más en el tiempo de Jesús y sus apóstoles, dando y haciendo el trabajo fundacional, como vimos la semana pasada, hasta el arrebatamiento. Y el, algunos unen el milenio en uno solo, que incluye tribulación y el reino de 1000 años, la eternidad. Otros lo dividen y tienen entonces un octavo dispensación, pero tampoco tenemos que ser dogmáticos en cuanto al tema. Entonces, esas son las 7 dispensaciones. Ahora vamos a ver una descripción de cada una. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pastor, justo tenía una. Eh,
Nada, que si esta placa en particular la puede enviar por el grupo porque está muy clara y didáctica, pero en el libro sale todo muy comprimido, no se puede distinguir bien bastante de las Ok, cosas. ok. Les envío eso, también les van a ver algunos gráficos aquí que ah, el cuñado de mi cuñado, el cuñado de Richard Domínguez, hizo como un proyecto, unas ilustraciones, diferentes gráficos y van a ver, lo hizo un muy buen trabajo y puedo compartir esos también. Bien, esto es de lo que estaba hablando. Entonces allí tenemos en el principio la creación, que luego tenemos el tiempo de la inocencia, dispensación de la inocencia, que va hasta de la creación de Adán y Eva hasta que son echados, expulsados del huerto. Duró un breve periodo entre la creación de nuestros primeros padres y su expulsión del paraíso a causa de su desobediencia. A pesar de que Dios le había impuesto un solo mandamiento, esa revelación de Dios fue ese mandamiento y ese de carácter meramente probatorio, a fin de que el ser humano reconociera la soberanía de Dios y se plegase al plan glorioso de Dios que tenía Dios para él. Pero Adán fracasó en la prueba, haciendo mal uso de su libertad, arrastrando a la condenación no solamente a sí mismo, sino a toda su descendencia y aún la creación entera. Nos dice Romanos 8 que la creación mismo gime esperando su redención. Él pecó cuando las condiciones eran ideales para no pecar. Entonces vemos el periodo de creación y expulsión, los personajes, vemos a Adán y Eva, el propósito, darles la libertad de decidir y el pacto era de gozar la vida eterna. Su responsabilidad era no comer del árbol del bien y el mal, pero ¿qué hicieron? El fracaso del hombre, desobedecieron. El juicio, muerte física y espiritual, pero la provisión de Dios fue, lo vemos ahí en el protoevangelio, el primer evangelio, proféticamente hablando de Jesucristo en Génesis 3:15. Y ahí la revelación del plan de Dios. Adán, y esto lo vemos en Romanos 5, Adán figura como, eh, es figura del segundo Adán, que es Jesucristo. Entonces, a través de eso vamos a ver los mismos elementos en cada uno. Hay una responsabilidad dada, una revelación. El fracaso en cumplir eso, hay un juicio, hay una provisión y eso forma parte de la revelación de Dios para lo próximo. Vemos luego la dispensación de la conciencia. Adán y Eva transmitieron a sus descendientes el conocimiento del bien y el mal. Entonces estaba cada uno sujeto a su propia conciencia, sin otra ley que la que Dios había inscrito en el mismo interior del hombre, conocedores por ella de los principios básicos de la moralidad. Los descendientes de Adán y Eva, perdón, puse Evan, perdón, Adán y Eva podían, por fe en el Redentor venidero y con la gracia de Dios, haber llevado una conducta piadosa como la del nieto de Adán, Enos. Enos es uno de sus ejemplos. Y posteriormente la de Enoc y la de su bisnieto Noé. Entonces, en ese tiempo de conciencia habían tres personas específicas quienes vivieron justamente correctamente ante Dios y los da como ejemplos. Em, Romanos 2:15 nos habla, 2:14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Em, y aún en Romanos 5, cuando nos habla de que el pecado
La muerte entró por el pecado y por ende la muerte a todos los hombres porque todos han pecado. Pero pues antes de la ley, nos dice 5:13, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte después de Adán hasta Moisés. Entonces todavía había consecuencias por el pecado, aunque no había ley contra el pecado. ¿Por qué? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué? Porque estaban pecando contra esa conciencia que Dios le había dado, que leímos en Romanos 2. Perdón. Pero casi la totalidad de la posteridad de Adán se corrompió moralmente. Por eso Dios termina mandando el diluvio, por lo que Dios determina destruir la humanidad con ese diluvio, con la excepción de solo 8 personas, y los seres humanos tampoco siguieron la voz de la conciencia. Entonces vemos el periodo de la caída del hombre hasta el diluvio. Tenemos a Caín, Set, Noé y su familia, algunos más mencionados anteriormente también. El propósito aquí era de probar al hombre para, para ver si rechazaba el mal. El pacto era preservar la raza humana. La responsabilidad del hombre es vivir bajo su propia conciencia, pero el fracaso del hombre fue su propio corazón, continuó el mal, el juicio fue el diluvio, la provisión de Dios, un arca, pero luego vemos la revelación en el plan de Dios, el sacrificio de Abel, el arca que apunta hacia Jesucristo también, Enoc que es arrebatado, un hombre justo que anda con el Señor. eh, entonces ahí nos apunta a todo lo demás. Sigue entonces la dispensación del gobierno humano. Ahí desde el pacto de Dios con Noé hasta la dispersión después de Babel. Dios estableció un pacto con Noé y tras repetirle la intimación a fructificar, señorear y llenar la tierra, estableció la pena de muerte y prometió no volver a castigar a la humanidad con otro diluvio. Pronto vemos surgir jefes de familias y tribus, descollando un nieto de Can, Nimrod, un dictador militar. La palabra Gibor es el mismo vocablo de misma referencia de Isaías 9:6, hablando también proféticamente de Jesús. Es la palabra, es donde se traduce Dios fuerte, esa palabra fuerte. Es la idea de ser guerrero. Y es un fundador de la civilización babilónica y al parecer era un tirano que sembró el terror por todas partes y fomentó la edificación de la famosa Torre de Babel. De esta forma, la dispensación del gobierno humano fracasó también por un triple y notorio pecado de rebeldía contra Dios, abusando del poder para tiranizar a los hombres, negándose a poblar la tierra y llenarla. Recuerden, se quedaron todos juntos y el propósito fue, hagamos esto para que nos podamos quedar juntos. También levantaron la torre en un gesto de orgullo y desafío a Dios. Entonces vemos ese relato en Génesis 11. Entonces vemos del periodo de diluvio a Torre de Babel. Vemos a Noé, sus hijos, los descendientes, a Nimrod. Eh, el propósito no era demostrar que no se puede tener un gobierno justo por el hombre. El pacto es que Dios nunca más destruiría la tierra. La responsabilidad del hombre era para establecer justicia con sus líderes, pero fracasaron, entonces hubo un deterioro moral y la construcción soberbia de la torre de Babel, y el juicio, el cambio de lenguas, la dispersión y la provisión de Dios era guardar la línea de descendencia de Abraham. Y la revelación en el plan de Dios es que Babel es una figura de rebelión.
Luego seguimos a la dispensación de la promesa. Entonces, ahí de Ur de los Caldeos hasta Egipto, Ur de los Caldeos, de donde estaba Abraham, y allí hasta, a través de los patriarcas, hasta el Éxodo en Egipto. Vemos que de entre los dispersos descendientes de Sem, Dios llamó a Abraham. Abraham significa padre excelso. Abraham, con H-A agregado, significa de mucha gente. Y entonces Dios le hace unas promesas de tan largo alcance que sus efectos perdurarán por toda la eternidad. Dios le prometió una tierra, una descendencia carnal, terrenal, numerosa, y una descendencia espiritual también numerosa. Al establecer la familia de Jacob en Egipto, su residencia permanente, los más escogidos descendientes de Abraham, los hijos de Israel, perdieron su identidad religiosa y se contagiaron de la incredulidad y de la idolatría de los egipcios. Éxodos 1 nos presenta el terrible juicio de Dios contra los descendientes de los escogidos patriarcas de Israel. Barshok dice, de esta manera, el periodo puso de manifiesto también que no es suficiente tener buenos padres con buena fe, sino que cada persona individualmente debe tener su propia fe para tener vida eterna. Entonces vemos del tiempo de Abraham hasta la ley, hasta el tiempo de Moisés y la ley, los personajes, Abraham y sus descendientes. El propósito es mostrar que el hombre precisa fe. El pacto, tenés el pacto abrámico, padre de multitudes. La responsabilidad del hombre era confiar en las promesas, y vemos a través de la historia de los patriarcas cómo tenían que confiar en las promesas del Señor. Y el fracaso del hombre, vemos esa incredulidad en Abraham y Sara en diferentes formas. Cuando Abraham tiene que mentirle a Abimelech acerca de su esposa, hermanastra Sara, pasa con Isaac también, el mismo rey, y seguramente Abimelech está diciendo, ¿qué le pasa a esta familia? Luego, en vez de confiar en la promesa que su esposa anciana daría luz, toman el tema en sus propias, se encargan ellos mismos y tratan de llevarlo a cabo de forma humana a través de Agar. Y todavía estamos experimentando consecuencias de eso hoy. El juicio era el cautiverio en Egipto, la provisión de Dios, que iba a enviar, él envió un libertador. Y cómo se revela el plan de Dios, hay una salvación eterna del creyente. Aún el Éxodo mismo, la primera Pascua nos apunta a ese libertador. Luego tenemos la dispensación de la ley, desde Moisés a través de, son como 5 partes aquí, de los gráficos, a través de los reyes, a través del cautiverio también babilónico. Tenemos también 400 años de silencio a través del tiempo de Jesús. Después de sacar a su pueblo de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, Dios propuso a Israel desde lo alto del Sinaí su ley, lámpara para los pies y luz para su camino. El pueblo, muy a la ligera y aún antes de escuchar la exposición de la ley, se comprometió en un acto de autosuficiencia. Al responder a Moisés, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Sin embargo, no había pasado una sola generación cuando Moisés, próximo a la muerte, profirió la tremenda profecía que hallamos en Deuteronomio 31. Ahí vemos Deuteronomio 31, 26 al 29. Que dice, tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti,
porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Bastante severo esa profecía. En efecto, antes y después de la entrada de la tierra prometida, Israel prevaricó constantemente y el juicio de Dios sobre su pueblo fue drástico. Primero el reino del norte y más tarde el de Judá fueron llevados al cautiverio. Ya después del reino del norte, ya no hubo, ellos fueron cautivos a Asiria y esa línea de Israel ha desaparecido completamente. Solo siguió el reino del sur de Judá. De aquella dispersión, Israel no se ha recuperado todavía. Gran parte de los israelitas que hay en el mundo desconocen su ascendencia, puesto que el remanente que regresó al país con Esdras y Nehemías era muy pequeño. Pero de este remanente, llegando el tiempo, procedió según la carne Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, quien desde su entrada en este mundo se sometió a la ley, en este sentido literal, el sentido literal de Gálatas 4:4. Perdón, debía haberlo tenido listo para leer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, el genómenon es la misma palabra, procedido de la mujer, procedido bajo la ley. También tenemos, entonces ahí en ese tiempo de Moisés al día de Pentecostés, tenemos los personajes del pueblo de Israel, los diferentes reyes, ah, la obediencia a la ley, era mostrar si había una obediencia a la ley, el pacto, una nación escogida y bendita entre las naciones. La responsabilidad del hombre era obedecer la ley y adorar a Dios, pero su fracaso fue su desobediencia, su idolatría prevalente por todos lados. El juicio, su cautividad, vemos el templo destruido después, la dispersión. La provisión de Dios fue los sacrificios del cordero y luego el sacrificio del cordero de Dios. Y ahí vemos revelado en el plan de Dios Cristo el cordero. Luego llegamos a la dispensación de la iglesia, dispensación de la gracia, que es, que no tengo un gráfico para eso. Ahí está. Lo puse, ok, ahí está. Lo puse después de la descripción. Entonces, desde el día de Pentecostés hasta la venida de Cristo. Entonces, estamos por ahí hoy. Cuando judíos y gentiles crucificaron al Señor, lo vemos en Hechos 2 que nos cuenta, quedó también crucificada la ley. Eh, Explícitamente nos cuenta que el antiguo acta contra nosotros fue clavado en la cruz. El nuevo mandamiento rebasa tanto en extensión como en intensidad a la ley antigua. Lo que era externalidad ha dado paso a lo interior, lo espiritual. Lo que era figura ha dado paso a la realidad. Esta dispensación es también llamada dispensación del Evangelio porque en ella la iglesia ha recibido la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, comenzando por el judío, llegando a todos los países y pueblos de la tierra.
aun cuando el Evangelio será predicado también durante la gran tribulación en el mismo milenio. Otros, como Scofield, llaman esta dispensación de gracia, no porque la gracia de Dios no haya sido dispensada antes o no haya de serlo después de la era de la gracia, sino porque en esta dispensación Dios ha hecho sobreabundar las riquezas de su gracia, nos ha escogido para el avance de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado, según Efesios 1, 4 al 6. Sin embargo, también esta dispensación los hombres han fracasado y el resultado será el juicio sobre un mundo incrédulo y una iglesia apóstata. Algo deslumbrante, ¿no? Entonces ahí del tiempo de la muerte y resurrección de Cristo hasta el arrebatamiento, tenemos, hablando de Jesús, los apóstoles, la iglesia primitiva, incluida en este tiempo es la iglesia moderna. El propósito es salvar. ¿Sí? Es la salvación, el pacto es la salvación eterna que tenemos en Cristo. La responsabilidad del hombre es únicamente la fe. Hay un fracaso igual, la incredulidad, la apostasía. Luego el juicio viene, la gran tribulación, pero la provisión de Dios es en primera instancia el Espíritu Santo, segundo la segunda venida de Cristo y tenemos revelado el reino de Dios en su plan. Y finalmente llegamos a la dispensación del milenio, que finalmente, cuando haya pasado la gran tribulación con la segunda venida del Señor a la tierra, efectuados los juicios purificadores que han de llevarse a cabo entonces, se establecerá en el mundo el reino mesiánico mileniario. Encadenando el diablo y retenido en el abismo, la tierra disfrutará de un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. El orden y la justicia serán impuestos desde Jerusalén, donde el Mesías Rey tendrá su trono y todas las naciones le rendirán loor, pleitesía es la palabra. Con él reinarán los santos de la presente dispensación, pero increíblemente cuando Satanás será desatado al final del milenio, grandes multitudes serán engañados por él hasta el punto de rebelarse contra el Mesías Rey y hacer la guerra al Señor y sus santos. El juicio contra esta muchedumbre rebelde será drástico y rápido. De parte de Dios desciende el fuego del cielo y los consume. Con esto quedará suficientemente demostrado que cualesquiera sean las condiciones en que Dios haya situado a la humanidad, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Después de esta dispensación y del subsiguiente juicio final ante el gran trono blanco, comenzará la eternidad, el estado eterno, feliz para los elegidos, terrible para los réprobos. Entonces, allí, ahora, la clase que comienza la semana que viene, creo que es los martes, Teología Sistemática 4, específicamente en Teología Sistemática 4 ven eclesiología, o sea, de la iglesia, y escatología. Entonces, esto se profundiza más en esa clase. Entonces, ahí en el periodo de la segunda venida de Cristo por los 1000 años, entonces tenemos a Jesucristo, la iglesia y los que salen de la tribulación. El propósito es mostrar el gobierno de Cristo, el pacto, la reconciliación de Israel con Dios. La responsabilidad del hombre es obedecer al Rey, el Rey perfecto, Jesucristo. Y habrá otro fracaso que es la rebelión final del hombre. Y el juicio es destrucción con fuego, el juicio final, el infierno. Y la provisión de Dios es un gobierno con justicia y rectitud. Y ahí se revela el cumplimiento del pacto que Dios ha tenido con su pueblo. Y eso es el final de esa parte. Okay. Lo siguiente que tienen en sus notas, ahí en página 7,
Es una comparación entre la teología del pacto y el dispensacionalismo. Ah, déjenme ver si puedo compartir eso. Ok. Deberían tener ese cuadro. No voy a tomar el tiempo de leerlo. Esto viene de esquemas sistematológicos, de teología sistemática y doctrina de Wayne House. Estos cuadros sinópticos, perdón. Entonces, típicamente el dispensacionalismo se contrasta con teología de pacto. Hay algunos diferentes en el medio, pero esencialmente la diferencia, voy a leer esta inicial descripción nomás y lo demás pueden profundizar ustedes un poco más. La teología de pacto se centra en un mayor pacto global conocido como el pacto de gracia. Algunos lo han llamado el pacto de la redención. Por muchos es definido como un pacto eterno entre los miembros de la Trinidad que incluye siguientes elementos: que el Padre escogió un pueblo para sí mismo, el Hijo fue designado por su consentimiento para pagar la penalidad del pecado de ellos, y el Espíritu Santo fue designado con su consentimiento para aplicar la obra del Hijo a este pueblo escogido. Este pacto de gracia se realiza en la tierra, en la historia, a través de los pactos subordinados, comenzando con el pacto de obras y culminando con el nuevo pacto, el cual cumple y completa la obra divina de gracia hacia el hombre en la tierra. Estos pactos subordinados incluyen el pacto adámico, noético, abrámico, mosaico, davídico y el nuevo pacto en Jesucristo. El pacto de gracia es también usado para explicar la unidad de la redención a través de todas las edades, empezando con la caída, cuando el pacto de obras terminó. La teología de pacto no mira cada pacto como separado, distinto del otro. En lugar de eso, cada pacto se construye sobre el pacto anterior, incluyendo aspectos del pacto previo y culminando en el nuevo pacto. Mientras que la teología dispensacional considera el mundo y la historia de la humanidad como una familia sobre la cual Dios está supervisando el resultado de su propósito y voluntad. Este resultado puede ser observado por notar los varios periodos o etapas de diferentes economías a través de las cuales Dios trata con su obra y la humanidad en particular. Estas etapas o economías variadas son llamadas dispensaciones, y el número puede ser 7, entre otros. Entonces vemos el pueblo de Dios que para la teología de pacto es uno solo, representado por los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, mientras que en dispensacionalismo, especialmente el dispensacionalismo clásico, tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Israel el pueblo terrenal, la iglesia como pueblo celestial. Como vimos en la descripción del dispensacionalismo progresivo, ah, no los ve los ve como dos pueblos diferentes, pero no con beneficios tan diferentes. Es más como uno copartícipe de los beneficios del otro. Am, bueno, los dejo a ustedes que se pueden profundizar un poco más en esa comparación, pero típicamente vemos en teología reformada, ah, por el enfoque en el pueblo escogido de Dios, am, y el calvinismo normalmente va de la mano con eso. Vemos un, ah, vemos un enfoque en la teología de pacto. También afecta las últimas cosas. Entonces, las teologías de pacto típicamente son amileniales, que no creen que Jesús vuelve literalmente, sino que ya está reinando en los corazones de cada creyente.
Entonces, hay diferencias que impactan lo que creemos en diferentes doctrinas. Entonces, por eso es importante ser eh, consistente con lo que creemos y formar, si vamos a formar un sistema, un esquema teológico, tiene que ser constante. Entonces, por eso el esquema dispensacionista, sí, la razón que llega a conclusiones así es porque está tratando de ser constante entre sí. Algunos diferentes, ven acá simplemente las descripciones de eh, diferentes dispensaciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos dispensaciones subordinados, acá hay menos que en este otro. Entonces, era solo para mostrar eso. Lo mismo aquí, los diferentes esquemas representativos, quienes fueron los que los promovieron más y cómo lo dividían un poco. Solamente les di eso para los que quieran profundizar un poco más. Y ahí está el artículo de que leí un poco. Y eso es todo lo que tienen las notas. Aunque, ok, bueno. ¿Alguna pregunta en particular en cuanto al dispensacionalismo que puedo contestar? Pastor, le hago una pregunta Sí, con relación a la dispensación de la iglesia, la dispensación del tiempo de la gracia. Que el hombre fracasa, pero también la iglesia. En qué tiempo, en qué momento la iglesia fracasa? Pues es una iglesia apóstata y da referencia a Apocalipsis 17, 18. bueno, el, el mismo Apocalipsis eh, y la historia eclesiástica nos habla, Apocalipsis 2 y 3 está la advertencia de Jesús a las 7 iglesias de que tienen que arrepentirse o les quitará el candelero. Ah, entonces es una iglesia que ha espiritualmente muerto. Y vemos en la historia eclesiástica que esas iglesias ya no existen. No puedes ir y congregarte en la iglesia de Esmirna o de Tiatira. Son iglesias que lamentablemente han apostatado ah, en algún momento en la historia. Y puede ser específicamente por lo que les advierte aquí. Tenemos en Apocalipsis 17 y 18 la, la analogía de Babilonia, que es el cuerpo de el símbolo de pecado, ah, la madre de las rameras, las abominaciones de la tierra, ¿sí? Y el, el daño que hace, mientras que el Cordero tiene victoria, el daño que hace Babilonia, esta entidad idólatra y pecaminosa, afecta también la iglesia. Vemos luego que hay engaño de parte del adversario cuando ya es suelto otra vez para engañar. Entonces habla allí un poco más de la apostasía o la gran apostasía. Y esto justo es una área en
de escatología que a mí me revuelve un poco más la cabeza. Entonces, a decirte la verdad, es más una pregunta para el que lo enseña la semana que viene. Pero tenemos proféticamente hablando de hay partes de la iglesia, no una iglesia en particular, pero parte de lo que llamamos la iglesia en general, que va a ser apóstata, que van a abandonar su Salvador. No sé si eso ayuda. A mí no me ayudó nada, pero... Está bien, pastor, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Usted, pastor, dijo que al principio que dependiendo de cómo se mirara, también influía en la interpretación, ¿no? de la escritura. Y lo otro, quería preguntarle de los amilenialistas, ¿cómo interpretan lo que dice Apocalipsis de la venida de Cristo? Toman la perspectiva amilenialista de Apocalipsis, es que esto, todo lo que enseña, los detalles, los símbolos, todo ya ha pasado. Ah, entonces tiene que ver con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la conquista de Roma sobre Jerusalén, los diferentes emperadores, que especialmente algunos de los emperadores que eran increíblemente malvados. ah, bueno, esa es tal bestia o tal bestia. Pero al ser simbólico y notar que mucho lenguaje es simbólico o metafórico, solo buscan el, el mensaje de aliento que hubiera dado a los lectores originales. Eh, entonces, sería algo como, bueno, ellos lo hubieran entendido de esta forma porque estaba pasando esto en su tiempo y entonces significa, no hay que prestarle mucha atención a qué apunta la simbología, porque eso ya pasó y solo deben tener un aliento en la victoria que tienen en el Señor. Ahora, mientras que eso es eh, un mensaje apropiado, mientras que leemos el libro de Apocalipsis, am, nos da a entender el mismo libro de Apocalipsis que esto es más que simplemente hablando a quienes estaban. Esto es un mensaje para el futuro también. Entonces ven todo simbólico como si ya hubiera pasado. Ok, gracias. Bien, otra pregunta. Pastor, Sí, eh, si bien no entré a clases temprano, ya entré avanzado, tengo una pregunta con respecto al dispensacionalismo. Si en el antiguo pacto eh, se le contaba la fe como justicia, eh, en tiempos de Jesús, cuando ya vino el Mesías, eh, si bien la salvación es por fe, pero creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en Jesús, ¿no? Hay una diferencia en este dispensacionalismo entre el antiguo pacto y en el nuevo pacto. No sé bueno, si se entiende la pregunta. bueno, primero recuerda que en Génesis, ¿sí? Lo que sería dispensación em, de la promesa, ahí tenemos donde leemos, y Abraham creyó a Dios y le fue contado justicia. Y es la misma frase que ah, usa Pablo en Romanos cuando habla acerca de la fe para salvación. Entonces, como un dispensacionalista, no diría, como diría un dispensacionalista, pero como dispensacionalista, lo que vemos del antiguo pacto, ¿sí? Del Antiguo Testamento,
Cuando un israelita o incluso un gentil como Rahab eh, miraba la promesa de la misericordia de Dios y ponía su fe en eso. Entonces hay una mirada a la bondad, misericordia de Dios y poner la fe en eso. Y a través del mismo israelita tenía estas profecías de un Mesías venidero, ¿sí? Un tiempo de salvación y ponía su fe en eso. Entonces, como en el Antiguo Testamento, el creyente, el santo del Antiguo Testamento, miraba hacia adelante, hacia poniendo fe en la promesa de Dios, en su redención, sin saber cómo iba a venir específicamente. Por decirlo, estaban mirando hacia adelante, hacia la sombra o la silueta de Jesucristo. Pero una vez llegado Jesucristo, hay creyentes después del Nuevo Testamento, miramos hacia atrás y vemos la persona de Jesucristo, vemos la misericordia, la bondad de Dios, la promesa cumplida en Jesús. Entonces ponemos fe en algo pasado mientras ellos estaban poniendo fe en algo futuro. ¿Eso ayuda a contestar tu pregunta? En parte, Pastor, no sé si me expresé bien, pero yo decía en el hecho de hacer diferencia del pueblo de Israel eh, con la iglesia de Cristo. Todavía no creo que te sigo. A ver, porque nosotros, tanto gentiles como judíos, creyendo en el Hijo de Dios, por la fe en el Hijo de Dios, nosotros somos colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y yo decía, estos judíos, los primeros cristianos, serían, ¿cómo sería esa separación de judíos prometidos y judíos, digamos, dentro de la iglesia? No sé si... Bueno, en el Antiguo Testamento la iglesia no existía, entonces eso lo hace fácil. Am, pero judíos, israelitas del Antiguo Testamento, personas del Antiguo Testamento, incluso no judíos, tenían que igual poner su fe en la obra de Dios, mirándolo a futuro. Y leemos eso en Hebreos 11, el registro de por la fe, leemos eso una y otra vez. Entonces, no pensaban en esto me hace parte de la iglesia. No, veían esto le pertenezco a Dios, soy parte del pueblo de Dios. No necesariamente como israelita nacional, eh, sino como hijo o parte del pueblo de Dios. No, pero al no existir la iglesia, no iban a tener ese pensamiento. Entonces los remanentes del Nuevo Testamento estarían incluidos dentro de la iglesia. No hay una diferencia de Israel étnico con la iglesia, o sí, en el Nuevo Testamento, específicamente en el Nuevo Testamento. Ok, ahora creo que sé a dónde vas. Am, Étnico, sí, todavía sigue siendo una diferencia, una distinción, pero espiritual no. Efesios 2 nos habla de eh, a- Pablo mismo habla de eso específicamente, que en otro tiempo, esto es versículo 11, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, o sea, no eran judíos. Y en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús
son vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habías sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que a ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces tenés el judío y el gentil eh, étnico, ¿sí? Los pueblos, las divisiones, que eso automáticamente causaban una división, una barrera. Pero Pablo está diciendo, ahora en Cristo no tiene que existir esa barrera, porque aunque somos diferentes nacionalidades, ahora somos ambos parte del pueblo de Dios. Entonces yo le puedo hablar a un creyente judío y somos hermanos, somos parte de la familia y sí, ahora la iglesia de Cristo. Hablando de en general, sí, su cuerpo espiritual. Ah, eso es ahora nuevo testamentario después de la cruz de Cristo. ¿Eso ayuda? Sí, pastor. Sí. Ok, me estás diciendo sí solo para que no sufra más. Me queda esa duda siempre, porque siempre tengo, cuando escucho, por ejemplo, la dispensación de separar, por ejemplo, Israel de la iglesia, pero en el Nuevo Testamento como que me cuesta, es difícil, por cuando Pablo dice, toma a judíos como gentiles, hermanos, somos uno, somos un pueblo. Ujú, sí, y entiendo la confusión. Sí, es importante en un ámbito, hablando de lo espiritual, somos uno porque somos juntos el pueblo de Dios. Algunos, para no confundir, dirían la familia de Dios, ¿sí? Eh, Otros usan el hablar de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de una forma, no me gusta el término, pero universal. Aquí hay una conexión, hay un vínculo que se usa hablando de esa hermandad espiritual. Pero no podemos ignorar las promesas de Dios a la nación de Israel, y eso es donde Romanos 9 al 11 es importante entenderlo, porque si Él no cumple las promesas que le ha hecho a la nación de Israel, a Israel étnico, eh, ahora, parte de las promesas que hace a Israel tienen que ver con lo espiritual y nosotros somos eh, injertados, Romanos 9, 9 al 11 nos habla de ser como injertados a la planta de olivo. Entonces, por eso podemos compartir de las bendiciones que Dios inicialmente le hizo a Israel, a su pueblo, pero lo compartimos como pueblo espiritual, compartido con ellos, pero todavía están estas promesas a la nación de Israel, que no se han cumplido. Y por eso Romanos 9 y 11, 9 al 11 es importante entenderlo, porque si Dios no va a cumplir estas promesas, entonces ¿qué seguridad tenemos de que va a cumplir la promesa de que nada nos separará del amor de Cristo? O que completará la obra que ha hecho en nosotros, o que el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestra debilidad. Entonces, como simplemente ahí el argumento de Pablo es, no se trata de eso. Por ahora, Dios puso a la nación de Israel hacia el costado, se ha enfocado en el pueblo gentil, ¿sí? Y ahora, cuando ha llegado la plenitud de los gentiles, aparentemente hay un número especial de gentiles salvos, no judíos salvos, que Dios está esperando. Cuando llegue ese momento, ahí se enfoca de vuelta en el pueblo de Israel como nación. Y eso entendemos
que es parte de la tribulación. Entonces la tribulación ya no se enfoca en la iglesia, se enfoca en el pueblo, la nación de Israel. Dios poniéndolo de vuelta en su enfoque. ¿Todo Pastor, bien? ¿podría pensarse como Israel, como un hermano mayor? No veo por qué no. Ha sido un hermano mayor completamente desobediente, ha huido de la casa. Entonces, por el tiempo, Dios ha puesto su enfoque en sobre el hijo semi-obediente. Está trabajando mientras que está madurando, pero un día va a ser tiempo de ese hermano ir a casa y ahí se va a volver a enfocar en el hermano mayor. No sé si nos gusta esa analogía. Supongo que funciona. Bien, ¿alguien más? O sea, hola, buenas noches. O sea que puedo aplicar el hijo pródigo, no, ¿Por qué como no? enseñanza. Lo puedes hacer, pero porque es una parábola. Entonces, una parábola, estás buscando el principio teológico en el texto mismo y no tenés que ser ni judío ni gentil para que se aplique. Claro. Bien, lo segundo, o sea, como sistema de estudio, lo que me hace es separar a la nación de Israel y a la iglesia. Por ejemplo, hay denominaciones que utilizan pasajes del Antiguo Testamento como clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. O sea que eso yo no lo puedo aplicar a la iglesia, Puedes porque eso se le aplicar está refiriendo. el principio de clamar a Dios buscando sabiduría, porque eso lo tenemos en Santiago 1, ¿sí? Pero Exacto, claro, no reclamándolo como Dios, dijiste que si yo clamaba, me ibas a No, exacto, ahí está. eso no sería válido. O como mira que te mando y te esfuerces y sea valiente, lo mismo hablando de Josué, o sea, tampoco lo puedo aplicar a la iglesia, pero sí llevarlo en un enfoque eh, como cristiano, o sea, a buscar de Cristo. En un el esforzarnos, ser valiente, creo que vemos eso también en los no temas de todo el resto de las escrituras, pero lo que no podemos eh, decir es, bueno, voy a meditar y entonces todo lo que hago va a prosperar, Dios me va a prosperar mi camino y todo me va a salir bien. Eso es donde reclamo esa promesa, le estoy sacando del contexto ah, de Dios hablando a Josué mismo. Sí, Es igual hay que ver qué más significa que todo, perdón, profe, eh, igual hay que ver también ahí qué significa que todo te salga bien. claro, claro, estaba hablando a Josué detallándole la conquista de Canaán, lo que tenía por adelante, entonces entendemos que el éxito tenía que ver con lo que Dios tenía para él. Pero por ejemplo, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora, se ha usado ese pasaje un millón de veces en diferentes iglesias, en diferentes campañas gubernamentales y políticas. Eh, Ahora, el principio es, debemos humillarnos, debemos buscar al Señor. Sí, todo eso es aplicable, excepto que no puedo reclamar la promesa de que, Dios va a sanar nuestra tierra cuando lo hagamos así. Esa promesa, ese aspecto de esa promesa era para el pueblo de Israel. Sí, el Exacto. principio, Ujú. humillar, buscar, orar al Señor. Él, Él escuchará, Él perdonará el pecado, pero en cuanto a tierra, am, Sí, no ojo. como promesa. Las promesas no las puedo tomar, pero Ujú, sí los principios. sí. Lo que pasa es que Ahora, me pasó algo en la semana que un joven me confronta y me dice, pero la Biblia dice que toda palabra es útil para enseñar, para redarguir y bla, bla, bla. Me empezó a confrontar con eso. Entonces le explicaba que no podemos aplicar a la iglesia
al pueblo de Dios. Ujú. Sí. En eso ahí iría 1 Corintios 6, 10, perdón, capítulo 10. Sí, capítulo 10, donde estas cosas fueron escritas para ejemplo, sí, para que sepamos cómo vivir para el Señor. Perfecto, gracias. Okay. ¿Alguna pregunta más? Sí, igual, o sea, ese versículo lo dice y sí, toda la palabra es inspirada y útil. Y obviamente hay que entenderla en su contexto y ver cómo se aplica cada pedazo, cada palabra y cada verso de la Biblia a nuestras vidas, en el tiempo, todo lo que hemos visto. Pero no es que algunas cosas sí, otras no. Todo se aplica a con las personas dependiendo, eh, o sea, cuál es el provecho que le sacamos, si es de ejemplo, si es enseñanza, si es para ver Israel y qué aprendo yo de Israel, o sea, de algo que no tenga nada que ver conmigo y demás. A veces Bien. me mata porque a veces por ahí lo usan mucho para decir como, que toda la Biblia como que dice que es todo el canon, pero ¿cómo podríamos saber que está todo el canon o no? Como que lo usan mucho para eso, siempre me hizo ruido. Pero más bien, o sea, no dice ahí que los 66 libros es la palabra inspirada, porque no, ¿cómo sé si 66, 65? Pero sí que todo lo que está, y si sabemos que esa es la palabra de Dios, bueno, toda la palabra de Dios, no alguna parte, va a ser útil. Ujú. Si simplemente practicamos una buena hermenéutica, sí, podemos, nos ayuda a entender mejor esos pasajes y no tomarlos fuera de contexto. Bien, ¿alguna cosita más? Bueno, gracias por el aguante, Esteban. Vamos a seguir orando por tu recuperación. Sigan orando por Graciela, la suegra de Jotam. Y bueno, vayan entregando las tareas, el papel exegético, el resumen, si no lo han hecho ya. Cualquier cosa, consulta o duda, si necesitan un poquito más de tiempo, por favor, hablen conmigo. Sí, estoy dispuesto a darlo cuando me lo piden. Una cosa más. Ahora, esta es la versión de inglés de este libro. Se llama Continuidad y Descontinuidad. Es las perspectivas sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, habla acerca de temas de dispensacionalismo, teología del Nuevo Pacto, pero entendiendo la relación, en respuesta a tu pregunta, Gustavo, por ejemplo, es un buen recurso y está disponible en castellano, solo yo tengo la versión en inglés. Continuidad y descontinuidad por Feinberg. Y Feinberg es un dispensacionalista, solo para que sepan. Pero hace un buen trabajo en ese libro. Bueno, Pastor José Luis, ¿nos guía en oración, por favor? Bien. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos has dado en todo este tiempo de poder a través del Pastor Ben, Señor, tener esta clase y poder, Señor, tener este recurso para seguir aprendiendo a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que lo que hemos estado asistiendo en la clase, Señor, podamos poner en práctica todo lo aprendido, Señor, y que tú sigas enriqueciendo sus vidas, Señor, trayendo luz a través de tu palabra, Señor, para que sigamos practicando y aplicando, Señor, tu verdad a nuestras vidas y también, oh Dios, para poder también enseñar a otros que puedan aprender, mi Dios. Gracias por la vida del Pastor Ben. Gracias, Señor, por cada alumno que ha podido participar. Y también pedimos, Señor, por esos hermanos que están pasando dificultad con tema de salud, Señor, que tú les ayudes. Y pedimos también, oh Dios, para que podamos completar las tareas y podamos seguir adelante. Gracias, Señor, por este tiempo de poder aprender. Señor, gracias por abrir nuestra mente, nuestro corazón y enseñarnos. Y agradecemos, Señor, por lo que tú has hecho, haces en nuestra vida, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, felicidades por haber sobrevivido a la clase de hermenéutica.